Siempre, yo creo que siempre, bueno, para mí siempre será un privilegio, siempre trato de pedirme esta última enseñanza, porque para mí es una forma de dar testimonio de la obra del Señor en medio de mi vida y de darle gracias al Señor por su obra en medio de mi vida. Siempre, mis hermanos, me regocijo en el Señor para estos tiempos, ya que en el año 2004, por allá en el año 2004, por la gracia de Dios, en esta época comencé a llegar a la iglesia y hasta el sol de hoy veo la bondad del Señor y la fidelidad de Él en medio de mi vida, mis hermanos. Y de verdad que eso me alegra enormemente. Así que, mis hermanos, hoy con la ayuda del Señor tendremos nuestra última enseñanza de este año. Y qué bueno, mis hermanos, sería para nuestras almas en estos últimos días del año tener un diálogo serio con nuestro Dios. Repito, qué bueno sería para nuestras almas en estos últimos días del año tener un diálogo serio con nuestro amado Dios, con nuestro amado Señor. Una conversación seria. Una conversación seria, mis hermanos, con el Señor. La pregunta sería: ¿qué tendrías que decirle a Dios en este diálogo? Piensa, mis hermanos, piensen, ¿qué tendrían que decirle a Dios en este diálogo? Otra pregunta: ¿qué contexto político, social, familiar, espiritual permearía las palabras de este diálogo con tu Señor? Otra pregunta: ¿qué tendría que decirte Dios en este diálogo, mis hermanos? ¿Qué tendría que decirnos el Señor en este diálogo? Quiero que vayan pensando en esto. Me temo, mis hermanos, que una hora no será suficiente para que tomemos como ejemplo los diálogos de cada uno de ustedes y lo desarrollemos en la enseñanza. Y yo creo que no sería algo tan bíblico tampoco. Así que permítanme, mis hermanos, tomar como ejemplo un diálogo de la Escritura para desarrollar el tema de hoy. Y desde ya, mis hermanos, quiero decirles, o más bien quiero llevarlos allí al pasaje, y luego les diré el título del mensaje. Génesis capítulo 15. Génesis capítulo 15. Dice la palabra del Señor. Voy a esperar un ratico para que lo busquen. Génesis capítulo 15. Dice la palabra del Señor: después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Y respondió Abraham: Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo y el mayordomo de mi casa es ese Damaseno Eliezer? Dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí será mi heredero un esclavo nacido en mi casa. Luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. Verso 5. Y lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas, si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Y creyó a Jehová y le fue contado por justicia.
Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte heredad, para darte a heredar esta tierra, para darte a heredar esta tierra. Y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? Y él le dijo: tráeme una becerra de 3 años, una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Dice: y tomó él todo esto y los partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos, y Abraham las ahuyentaba, mas a la caída del sol sobrecogió el sueño Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí, y será oprimida 400 años. Mas también a la nación a la cual servirán juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza. Y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez. Y en la 4ª generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad del amorreo hasta aquí. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. Y bueno, y ahí todo lo que termine en eso. Dios añada bendición a su palabra. Mis hermanos, he titulado el tema de hoy: un diálogo entre Dios y Abraham. Un diálogo entre Dios y Abraham. Y desde ya, mis hermanos, quiero decirles que vamos a desarrollar este tema bajo los siguientes 4 encabezados. Primer punto: contexto breve de este diálogo entre Dios y Abraham. Segundo punto: apertura del diálogo entre Dios y Abraham. Tercer punto: desarrollo del diálogo entre Dios y Abraham. Y cuarto punto: fin del diálogo entre Dios y Abraham. Así que de esa manera, mis hermanos, vamos a desarrollar este tema con la ayuda del Señor. Así que, ¿cuál es el primer punto, mis hermanos? Un contexto breve de este diálogo. En el contexto, mis hermanos, de este diálogo encontramos a Dios haciéndole un llamado. ¿A quién, mis hermanos? Eso se encuentra en el capítulo 12. En este contexto encontramos a Dios llamando ¿a quién, mis hermanos? Llamando a Abraham. Y eso aparece en el capítulo 12. Y en dicho llamado Dios le hace, no vamos a leer el capítulo 12. En dicho llamado Dios le hace 3 demandas a Abraham, a este hombre, a este patriarca. Miren lo que bueno, Dios le hace aproximadamente tres demandas en este llamado. Primera demanda que Dios le hace a este hombre: Abraham debe abandonar la tierra. Recuerden, mis hermanos, cuando Dios le dijo a este hombre que saliera ¿de dónde? De Ur de los Caldeos. Así que primera demanda de este llamado que Dios le hace a este hombre: Abraham debe salir de su tierra. ¿Era algo fácil, mis hermanos? No, mis hermanos, no era algo fácil. Era algo difícil, era algo complicado para él dejar su tierra. Era algo bien complicado, y espero que a medida que vayamos
avanzando lo puedan entender un poquito más. Segunda demanda que Dios le hace a este hombre en este llamado: Abraham debe dejar a su padre y a su familia. ¿Recuerdan lo que Dios le dijo? Sal de Ur, pero también debes dejar a quienes, a tu parentela, a tu familia. Y esto era doloroso también, esto no era fácil. Esto era, o más bien esto, mis hermanos, implicaba que Abraham saliera de su comodidad. Imagínense, iba a salir de su padre. Y no solamente eso significaba, el hecho de que Abraham saliera de su tierra, dejar a su padre, implicaba renunciar a un privilegio social, familiar, como lo eran las bendiciones de la primogenitura. Noten lo que está detrás de todo eso, ¿no? ¿Era algo fácil para este hombre, mis hermanos, abandonar la tierra? ¿Era algo fácil para este hombre abandonar a su padre? Además de eso, no podemos olvidar que hay un lazo natural con los hijos y los padres. No es fácil, no era fácil. Tercera demanda, mis hermanos, que Dios le hace a este hombre: Abraham debe irse a una tierra que en su momento Dios le mostraría. O sea, era una tierra desconocida para él, mis hermanos. ¿Se pueden imaginar? Una cosa es que a usted lo llamen y le digan: mi hermano, usted se va a ir para Ciudad Bolívar, y allí va a estar con un grupo de hermanos sirviendo, y la idea es que fundemos una iglesia en ese lugar. Y bueno, ya usted conoce las condiciones, usted sabe cómo es. Y otra cosa es que le diga: usted se va a ir para cierto lugar, pero hasta el momento usted no sabe qué lugar es. Era un lugar desconocido para este hombre, así que no era fácil para él. Pero además de las demandas que Dios le hace a Abraham en este llamado, también Dios le hace promesas, mis hermanos. Y básicamente hay dos promesas básicas, importantes allí, principales, que Dios le hace a este hombre en su llamado. Y esas dos promesas: primero, Dios le promete a Abraham una gran descendencia. ¿Qué le promete Dios a Abraham, mis hermanos? Una gran descendencia. Y para eso tenía que tener también una tierra. Por lo tanto, lo segundo que Dios le promete a Abraham es una tierra para esa descendencia, para dicha descendencia. Luego de esto, mis hermanos, Abraham se va a Egipto. Es allí en Egipto donde él se comporta de una manera un poco cobarde, mis hermanos, un poco desleal. Así que hace pasar a su esposa como si fuera su hermana. No quería que los reyes de Egipto, los faraones de Egipto, lo asesinaran, lo mataran. Así que llegó a un acuerdo con su esposa: no digas que tú eres mi esposa, sino di que tú eres mi hermana. Y allí sucedieron aquellas cosas, y colocó en aprietos a su propia esposa. Así que el faraón, gracias al Señor, se da cuenta de esto y permite que Abraham salga de Egipto. Abraham sale de Egipto, mis hermanos, pero sale muy bendecido económicamente por el Señor. Y no solamente Abraham. ¿Quién lo acompañaba a Abraham? ¿Recuerdan? Sus sobrinos, ¿recuerdan? Lot lo acompañaba. Así que llegó un momento, mis hermanos, en que tanto el tío como el sobrino tenían mucho ganado, muchas ovejas, mucho dinero, y tuvieron que separarse. Así que Lot salió para un lado, Abraham salió para el otro. Luego de esto, mis hermanos, llegamos rápidamente al capítulo 14 y encontramos una batalla. Resulta y pasa que Lot y algunos reyes de una alianza, de unas ciudades que tenían una alianza con ciudades mesopotámicos, estas ciudades entraron en guerra con Sodoma. Estos reyes de estas ciudades entraron en guerra con Sodoma, saquearon esta ciudad, la volvieron nada y se llevaron a Lot también cautivo. Llega Abraham con sus criados
Y Dios le da la victoria, mis hermanos, en aquella batalla. Luego que Abraham viene de esta victoria, el rey de Sodoma le promete que va a coger. Miren lo que dice, más bien se los voy a leer porque no quiero especular. 14:21 al 24 dice: entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham: dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma: he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de lo que es tuyo, para que no digas: yo enriquecí a Abraham, excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Manré, los cuales tomarán su parte. ¿Qué notan en esto, mis hermanos? Abraham rehúsa recibir su recompensa, su galardón en esta victoria. Y es precisamente en ese contexto, mis hermanos, donde aparece el diálogo entre Dios y Abraham. Es precisamente en ese contexto. Así que, segundo punto, apertura del diálogo. Versículo 1. Versículo 1 del capítulo 15. Dice la palabra: después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo: no temas, Abraham, yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. Después de estas cosas, después de ese contexto inmediato de aquella batalla, mis hermanos, donde Abraham salió airoso, victorioso, donde Abraham rehúsa recibir aquella recompensa o aquel galardón que le ofrecía aquel rey, en ese contexto aparece este diálogo. Y Dios es el que toma la iniciativa, el que hace la apertura, mis hermanos, de este diálogo es Dios mismo. Y qué manera tan maravillosa, mis hermanos, tan especial de comenzar este diálogo después de estas cosas, después de toda esta guerra, de este enfrentamiento, que posiblemente, mis hermanos, Abraham tenía temor en su corazón. Después de estas cosas vino la palabra de Jehová a Abraham en visión, y Dios, por medio de una visión, se acerca a Abraham y le dice lo siguiente: no temas. Wow. ¿No les parece especial, mis hermanos? En medio de este diálogo, en la apertura de este diálogo, mis hermanos, lo primero que Dios le dice a Abraham es: no temas. Qué hermosas palabras, mis hermanos. No temas. Qué alentadoras palabras. Y Dios le dice a Abraham: no temas, porque de seguro, mis hermanos, ¿qué había en el corazón de Abraham? Temor. Si Dios le dice a Abraham que no temas, es porque ¿qué había en el corazón de este hombre, mis hermanos? Temor. Pero se acerca el Dios que considera todas las circunstancias, que conocía todo el corazón de este hombre, que conocía todas las circunstancias pasadas, presentes y futuras de Abraham, y le dice a este hombre: no temas. Wow, qué glorioso, mis hermanos. Y yo quiero que consideren esto, porque no se trata de un diálogo entre Abraham y su sobrino Lot. No se trata de un diálogo entre Abraham y Sara y su esposa. No se trata de un diálogo entre Abraham y su criado Eliezer, creo que se me escapa el nombre en el momento. No se trata de un diálogo, mis hermanos, de eso. Se trata de un diálogo entre Abraham y ¿quién, mis hermanos? Y el Dios del universo. Es el Dios del universo, el Dios soberano, el que conoce todas las cosas, quien le está diciendo a Abraham: no temas. Se los quiero mostrar de esta manera.
en algunas situaciones donde yo no tengo el control, yo suelo molestar a mi esposa y decirle a mi esposa, escuchen, donde yo no tengo el control, yo suelo molestar a mi esposa y decirle a mi esposa, tranquila amor, que estás conmigo. Por ejemplo, yo soy malo, pero malo para las direcciones. Y con mi esposa vamos en busca de una dirección y yo le digo a mi esposa en ese momento, tranquila amor, que estás conmigo. Mi esposa amorosamente me dice, ay amor, tú eres un cuento. Pero ¿ustedes creen que esas palabras producen tranquilidad en ella? Por supuesto que no. Pero mis hermanos, si yo le dije, una cosa es decirle a mi esposa, tranquila amor que estás conmigo, y otra cosa es decirle a mi esposa, tranquila amor que Dios está contigo, que nuestro Dios está con nosotros. Y si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Él es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Podemos confiar en Él. Y en el caso de Abraham es algo más extraordinario, porque no hay intermediarios, mis hermanos. Es Dios mismo quien le está diciendo a Abraham, no temas, no temas. Mis hermanos, con toda tranquilidad, desconocemos nuestro futuro, desconocemos lo que viene, pero podemos decir, o les puedo decir a ustedes, no teman, Dios está con ustedes. No teman, mis hermanos, no temas, mi hermano, no temas, mi hermana, Dios está contigo y va delante de nosotros como poderoso gigante. Y vuelvo y repito, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros, mis hermanos? ¿Quién contra nosotros? El Señor nos ayude, dice el Salmo, capítulo 46, la primera parte, versículo 1, dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones, por tanto no temeremos. Dice el Salmo 91, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra, el que habita el abrigo del Altísimo, o el que habita el abrigo del Todopoderoso, morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo a Jehová, esperanza mía y castillo mío, mi Dios, en quien confiaré. Qué bueno, mis hermanos. ¿Notan las palabras tan alentadoras de Dios para Abraham? Después de venir de una victoria, uno supone, mis hermanos, pero en Dios no funciona de esa manera. Después de venir de una victoria, uno supone que Abraham está motivado y bien así, pero en las hazañas de la fe no funciona de esa manera. Cuando Dios nos da la victoria, mis hermanos, seguimos siendo hombres débiles y frágiles, necesitados de la gracia de Dios. Seguimos necesitando de la gracia de Dios. A pesar de aquella gran victoria que Abraham había tenido en el contexto de este diálogo, Abraham seguía siendo un hombre débil y necesitado de la gracia de Dios. Abraham necesitaba escuchar aquella palabra del Señor diciéndole, Abraham, no temas, no temas. Así como tú y yo, que desconocemos lo que viene, que quizás estemos enfrentando situaciones difíciles en el presente, necesitamos escuchar la voz del Señor diciéndonos, no temas, no temas. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, y nos dé la gracia. Pero no se queda allí el Señor. Miren lo que sigue diciendo el versículo. Después de estas cosas vino palabra de Jehová a Abraham en visión diciendo, no temas. Así que Dios alienta a este hombre diciéndole, alienta a este hombre con palabras diciéndole, no temas. Pero en segundo lugar, mis hermanos, Dios alienta a este hombre con su poder diciéndole, yo soy tu escudo. Yo soy quien está enfrente tuyo protegiéndote. Yo soy tu protector. ¿Recuerdan el escudo, mis hermanos? Dios le dice a Abraham, yo soy tu escudo.
¿No les parece glorioso el Dios Todopoderoso diciéndole a este hombre: yo soy tu escudo, tu protección, tu protector? Mis hermanos, ahí escribí entre paréntesis: Dios es el protector, Dios es el que se pone enfrente de nosotros como cristianos, como creyentes, para protegernos. Él es el que va adelante de nosotros como poderoso gigante. Qué palabras tan alentadoras para este hombre. Así que Dios alienta a Abraham diciéndole con palabras, diciéndoles: no temas. Dios alienta a Abraham con su poder diciéndole: yo soy tu escudo, tu protector. Pero no solamente eso, miren lo que sigue diciendo el versículo: yo soy tu escudo y tu galardón será sobremanera grande. ¿Qué fue lo que desechó Abraham en el contexto inmediato de nuestro diálogo? ¿Qué fue lo que desechó? ¿Recuerdan la recompensa, el galardón de aquel rey de Sodoma? ¿Qué le está diciendo Dios en este momento? ¿No lo notan, mis hermanos, lo especial que hay allí? Dios alienta a Abraham con un gran incentivo, diciéndole que él le dará un enorme galardón. ¿No les parece eso glorioso, mis hermanos? Qué gran diálogo, qué manera, mis hermanos, de dar apertura a este diálogo. Qué alentador debió ser este diálogo para este hombre frágil, débil y necesitado de la gracia de Dios, como tú y como yo. Qué alentadoras eran estas palabras para Abraham. Así que resumamos, mis hermanos. Primero, es Dios quien toma la iniciativa, es Dios quien hace la apertura de este diálogo. Dios se acerca y le habla a este hombre. En esta apertura del diálogo, Dios alienta a Abraham primero con palabras diciéndole que no temas. Luego lo alienta con su poder diciéndole que yo soy tu escudo. Y luego le alienta a Abraham con un incentivo diciéndole: tu galardón será sobremanera grande. Y esa es la apertura de este diálogo. Pasemos a nuestro segundo encabezado, más bien nuestro tercer encabezado: desarrollo del diálogo. Desarrollo del diálogo. A partir de este momento, mis hermanos, el diálogo entra en desarrollo, ya que los interlocutores empiezan a participar en el diálogo. Dicho de otra manera, en el desarrollo del diálogo, tanto Dios como Abraham comienzan a intercambiar palabras. Veamos este desarrollo, mis hermanos, en nuestro pasaje. Versículo 2. Versículo 2 dice: ¿qué le dice Dios a Abraham? Bueno, Dios hace la apertura, le habla, le dice que no tema, le dice que Él es su escudo, le dice que tendrá un galardón grande. Y Abraham responde de la siguiente manera: Señor Jehová, respondió Abraham, Señor Jehová, ¿qué me darás siendo así que ando sin hijo? Y el mayordomo de mi casa es este de Damaseno o de Damasco, como dice la Nueva Traducción Viviente, Eliezer. Interesante, mis hermanos. Abraham acepta la protección de Dios. Sin embargo, en su diálogo con el Señor presenta un problema. Posiblemente, para que de pronto entiendan un poquito, posiblemente cuando habla del galardón, de un enorme galardón, posiblemente se esté refiriendo a la tierra,
a la tierra que Dios había prometido. Recuerdan el llamado que Dios le hace a Abraham, que le promete una gran descendencia, pero también le promete una tierra. Así que posiblemente, mis hermanos, y lo vamos a ver ahorita el por qué, posiblemente cuando habla de ese galardón se esté refiriendo a la tierra que Dios le había prometido. Así que Abraham le presenta un problema, el Señor le dice: hay un problema, Señor, no tengo hijo. Hay un criado que tengo, y según la costumbre hebrea o de los hebreos, ellos podían adoptar a su criado, y su criado podría heredar las riquezas de Abraham. Pero ese no era el ideal. Abraham dijo: no debería ser el ideal, Señor. El ideal es que yo tenga un hijo y que mi hijo sea el heredero de esa tierra, de ese enorme galardón. Así que Abraham le responde al Señor y le presenta un problema, diciendo que su criado posiblemente sea el que heredaría la tierra. Miren cómo lo expresa la Nueva Traducción Viviente. Dice: Abraham le respondió: oh soberano Señor, ¿de qué sirven todas tus bendiciones si ni siquiera tengo un hijo? Ya que tú no me has dado hijos, Eliezer de Damasco, un siervo de mi casa, heredará toda ¿qué? Mi riqueza. Así que Abraham le presenta este problema al Señor y miren la respuesta de Dios. Recuerden que estamos en un diálogo, ya entramos en el desarrollo de este diálogo. Verso 3: dijo también Abraham, sigue hablando Abraham, dijo también Abraham: mira que no me has dado prole, y he aquí que será heredero un esclavo nacido en mi casa. Había una preocupación en el corazón de este hombre. ¿Cuál era? Que no tenía ¿qué? Hijos. No tenía hijos, no tenía descendientes. Eso le preocupaba, mis hermanos. Les preocupaba. Imagínense, presentemos un caso hipotético. Imagínense a Abraham allí un poco preocupado, pensando, diciendo: ¿qué va a pasar conmigo? No tengo hijo, ya soy un anciano, mi esposa es estéril. ¿Qué va a pasar en el futuro? ¿Qué va a pasar? Estaba un tanto preocupado porque no tenía hijo. ¿Quién heredaría sus riquezas? Posiblemente él decía: va a ser este criado que tengo allí. Pero miren la respuesta del Señor. Dice: luego vino a él palabra de Jehová diciendo: no te heredará sino un hijo tuyo será el que te heredará. ¿Qué le deja Dios en claro a Abraham, mis hermanos? Que su criado no sería su heredero. Dios le dice a Abraham: tu criado no te heredará, sino que te heredará un hijo tuyo. Dicho de otra manera, mis hermanos, Dios le promete a Abraham en este diálogo un ¿qué? Un hijo que heredaría su tierra, que heredaría sus riquezas, mis hermanos. Y verso 5 continúa hablando el Señor y dice lo siguiente: lo llevó fuera, posiblemente fuera de la tienda, del lugar allí donde estaban. Lo llevó fuera y le dijo: mira ahora los cielos y cuenta las estrellas si las puedes contar. Y le dijo: así será tu descendencia. Así que Dios saca a Abraham afuera en la noche, mis hermanos, en un cielo que no estaba contaminado, en un cielo que según los estudiosos se podía presenciar de una manera espléndida las estrellas. Y Dios le dice: mira los cielos. ¿Puedes contar las estrellas? Así será tu descendencia. Pero quiero decirles, mis hermanos, que el gran descendiente de Abraham es ¿quién, mis hermanos? ¿Quién es el gran descendiente de Abraham? El gran descendiente de Abraham no es Israel, no era Isaac, mis hermanos. No.
lo grande de esta multitud no se cumpliría en el Israel étnico. Iba a ir mucho más allá el cumplimiento de esta promesa, mis hermanos. El verdadero heredero de Abraham, mis hermanos, sería Jesucristo. Y en nosotros como iglesia, compuestos por judíos y gentiles, seríamos los descendientes de Abraham. Miren lo que dice Gálatas. Quiero llevarlos allá rápidamente. Gálatas, capítulo 3, versículos 29. Versículo 29. Gálatas capítulo 3, versículo 29. Miren lo que dice Pablo, y esto me parece muy interesante y tiene mucha relación con lo que estamos hablando. Gálatas 3, 19. Dice la palabra 3:29. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de quién somos, linaje de Abraham sois, y herederos según qué, mis hermanos, según la promesa. Según el Nuevo Testamento, el verdadero descendiente de Abraham, mis hermanos, ¿quién es? Jesucristo. Según el Nuevo Testamento, los verdaderos, en plural, descendientes de Abraham, ¿quiénes son, mis hermanos? Nosotros como iglesia. Así que toda esta historia, todo este diálogo también tiene que ver con nosotros. Pero volvamos allí a Génesis, mis hermanos, y continuemos con la charla. A pesar de que esto tiene mucha tela que cortar, no hay chance y debemos seguir con el diálogo entre Abraham y el Señor, entre Dios y Abraham. Versículo 6. Dice el versículo 6: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Mis hermanos, el autor del libro de Génesis interrumpe el diálogo para agregar una nota. ¿Cuál es la nota que agrega el autor? En esta parte se interrumpe el diálogo y el autor agrega una nota y dice: y creyó a Jehová y le fue contado por justicia. Para decir, el autor hace un paréntesis, interrumpe el diálogo y agrega esta nota: Abraham creyó al Señor y le fue contado por justicia, mis hermanos. Mis hermanos, es por medio de la fe en Cristo que nosotros somos justificados, no por medio de nuestra obediencia, sino por medio de nuestra fe en Cristo. Nosotros no obedecemos para ser justificados, nosotros obedecemos porque ya fuimos justificados. Así que el autor agrega esta nota y, como les decía ahorita, esto tiene mucha tela que cortar, pero sigamos en el diálogo. Verso 7. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar la tierra. Por esta razón, por este versículo, los autores, mis hermanos, los estudiosos, entienden que aquel galardón que Dios le está prometiendo, que Dios le prometió a Abraham, generalmente tiene que ver con la tierra, con aquella tierra prometida. Y en un sentido, mis hermanos, la tierra de Canaán, la tierra prometida, es un tipo de los nuevos cielos y nueva tierra que tú y yo heredaremos en Cristo Jesús. En un sentido, mis hermanos, eso es lo que tipifica esto. Pero volvamos a leer. Y le dijo: yo soy Jehová que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Dios le recuerda a este hombre que fue él, mis hermanos, quien lo llamó, que fue él quien los sacó de su tierra, de la tierra de Ur de los Caldeos. Verso 8 dice: y él respondió: Señor Jehová, ¿en qué conoceré que la he de heredar? ¿Notan el hombre de fe
que hace un ratico se le había contado por justicia, cómo también es débil. Y a pesar de que Dios ya le había dicho, se lo había prometido que le iba a dar la tierra, él dice: Señor, ¿y cómo voy a hacer? ¿Qué va a pasar para yo saber, para yo estar como completamente seguro de que tú me vas a dar la tierra? ¿Notan la debilidad aún, mis hermanos? En tiempos como estos, de un diálogo con el Señor tan sublime. Sin embargo, Dios no estaba obligado a responderle a Abraham, pero en su misericordia, en su amor, mis hermanos, Dios decide responderle a Abraham. ¿Y de qué manera, mis hermanos? ¿De qué manera? Y aquí entramos a nuestro último punto: fin del diálogo. El diálogo termina con un pacto entre Dios y Abraham. De esa manera termina el diálogo. Este es un diálogo progresivo y termina con un pacto entre Dios y Abraham. Y yo espero que el Señor me ayude, mis hermanos, para poderles mostrar lo glorioso, lo extraordinario de este pasaje. Versículo 9. Y le dijo: tráeme una becerra. Este no es un diálogo, más bien este es un diálogo un poco inusual. Y le dijo: tráeme una becerra de 3 años y una cabra de 3 años y un carnero de 3 años, una tórtola también y un palomino. Así que Dios le ordena a Abraham que traiga estos animales. ¿Qué hace Abraham? Sigamos leyendo. ¿Qué hace Abraham? Dice: y tomó él todo esto y lo partió, lo trajo por supuesto, y tomó él todo esto, lo partió por la mitad y puso cada mitad una enfrente de la otra, mas no partió las aves. Así que Abraham obedece la voz del Señor, trae los animales, pero no solamente los trae, los parte, mis hermanos, coloca una parte acá y otra parte enfrente de los animales, los coloca allí enfrente. Pero miren lo que pasa, mis hermanos, miren lo que pasa en este diálogo un poco inusual. Dice versículo 11: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos y Abraham las ahuyentaba. Así que Abraham hace eso, coloca ya los cadáveres allí. Pero las aves o algunas aves querían comerse los cadáveres. ¿Y qué hacía Abraham, mis hermanos? Los ahuyentaba, los espantaba. No sé cuánto tiempo duró Abraham en este ejercicio, pero de seguro fue bastante tiempo. Lo suficiente como para cansarse y caer en un sueño profundo. Así que Abraham los ahuyentaba para que no se comieran los cadáveres. Pero algo pasaba, mis hermanos. Ustedes notan, yo no sé si ustedes lo notan, pero pareciera que Abraham está como solo ya en el diálogo. Pareciera que Dios le había dicho a Abraham: tráeme esto, y en el momento de que ya Abraham tenía todo listo, como que Dios no estaba allí en ese momento, y que Abraham estaba esperando algo más, una orden más del Señor. Pareciera, mis hermanos. Pero sigamos leyendo para ver qué encontramos. Versículo 11: y descendían aves de rapiña sobre los cuerpos muertos. Bueno, y Abraham los ahuyentaba. Versículo 12: mas a la caída del sol sobrecogió el sueño a Abraham, y he aquí que el temor de una grande oscuridad cayó sobre él. Vino la noche, mis hermanos, le cogió el sueño a Abraham. ¿Y qué pasó? Pues se durmió. Ya tenía los cuerpos allí divididos, uno enfrente del otro. Se cansó de ahuyentar las aves de rapiña y se durmió. Versículo 13. Y miren lo que pasa. Entonces Jehová dijo a Abraham: ten por cierto que tu descendencia morará en tierra ajena y será esclava allí y será oprimida 400 años. Dios continúa el diálogo con Abraham y le habla a Abraham de cosas que van a suceder en el futuro, mis hermanos. Versículos 14 al 16: mas también a la nación a la cual servirán
juzgaré yo, y después de esto saldrán con gran riqueza, y tú vendrás a tus padres en paz, y serás sepultado en buena vejez, y en la cuarta generación volverán acá, porque aún no ha llegado a su colmo la maldad de los amorreos. Versículo 17. Y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba. ¿Por dónde pasaba, mis hermanos? ¿Por dónde? Por entre los animales. Resulta, mis hermanos, que cuando se hacía un pacto en aquella época, se cortaban los animales como lo hizo Abraham, como Dios se lo pidió a Abraham, se lo colocaban las partes una enfrente de la otra como lo hizo Abraham, pero debía pasar algo más. Ambas partes debían pasar por entre medio de los cadáveres, repitiendo las demandas o las promesas del pacto. Pero resulta y pasa que Abraham se durmió. Pero hubo alguien que sí pasó. Hubo alguien que sí pasó, mis hermanos. ¿Quién es ese alguien? Dios. Y el asunto en esa época, mis hermanos, era tan serio que si no, una de las partes no cumplía las demandas del pacto, debía morir. Diría mi profesor de Génesis en teología, es como si Dios le estuviera diciendo a Abraham: si yo no cumplo lo que te estoy prometiendo, mátame. Dios estaba comprometido con él mismo. La garantía, mis hermanos, de que Dios cumpliría su palabra era Dios mismo. Y gloriosa noticia: Abraham, aunque quisiera, no podía romper el pacto. ¿Por qué, mis hermanos? Porque nunca lo firmó. Él no pasó entre las mitades de los animales. El único que pasó entre las partes de aquellos animales partidos fue Dios. Abraham no tenía que hacer nada, no debía traer nada, mis hermanos. Dios sería el encargado de ejecutar su promesa, y él sería la garantía de que su palabra se cumpliría en Abraham. Wow, ¿no les parece glorioso, mis hermanos? Qué bueno que Abraham no haya pasado por allí. Qué bueno que Abraham se haya dormido, mis hermanos. Qué bueno, qué bueno. Dice un comentarista lo siguiente: de cierta manera, para establecer su pacto con nosotros, Dios el Padre caminó entre los pedazos del cuerpo quebrado y sangriento de Jesús. Y Dios firmó el pacto por él y por nosotros también. Nosotros meramente entramos en el pacto por la fe. Nosotros no hacemos el pacto con Dios. Dios hizo un pacto unilateral y él prometió cumplir las condiciones de este pacto. Mis hermanos, mis hermanas, nuestra salvación está segura en las manos de nuestro Dios. Dios ha garantizado nuestra salvación de principio a fin. Filipenses 1:6 dice la palabra que aquel que empezó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Y de esa manera, mis hermanos, Dios hizo un pacto con Abraham. ¿Cómo lo hizo? Pasando en medio de aquellos animales. Sigamos leyendo y terminemos el diálogo. Dice la palabra, versículo 18. Dice: y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido, se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. En aquel día hizo Jehová un pacto ¿con quién, mis hermanos? Con Abraham. De esa manera
Dios pasando en medio de aquellos animales, diciendo: a tu descendencia daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates, la tierra de los cananeos, la tierra de los ceneos, los ceneseos, los cadmoneos, los eteos, los fereceos, los refaitas, los amorreos, los cananeos, los gergeseos y los jebuseos. De esa manera Dios, mis hermanos, le asegura a este hombre, Abraham, que cumpliría su palabra. Conclusión, mis hermanos. Mis hermanos, nuestra salvación con todos sus términos está garantizada por Dios mismo. Y como les decía, aquel que empezó la buena obra la seguirá perfeccionando hasta el día de Cristo. Nuestros tiempos, mis hermanos, están en las manos de nuestro Salvador. Por lo tanto, mi hermano, no temas. Él es nuestro ayudador. Él es nuestro pronto auxilio en nuestras tribulaciones. Él es nuestro protector. Él es nuestro todo. Y como dice el salmista en el Salmo 37:5, encomienda a Jehová tu camino, confía en Él y Él hará. Un feliz año para todos, mis hermanos. Que Dios les bendiga grandemente y sigamos confiando en este Dios que pasó en medio de los animales partidos y ha garantizado nuestra salvación de principio a fin. Tú estás en este lugar por la pura gracia de Dios y seguirás en los caminos de Dios por la pura gracia del Señor. Oremos, mis hermanos, y démosle gracias al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos recuerdas que no debemos temer, que nuestras circunstancias presentes, pasadas, presentes y futuras, Señor, están en tus manos, solo en tus manos. Confiamos en ti, Señor. Encomendamos nuestras vidas, nuestras pruebas, nuestras circunstancias en ti y esperamos en ti. Tú eres nuestro escudo, tú eres nuestra recompensa, Señor. Ayúdanos para podernos acercar este fin de año y tener un diálogo serio contigo, Señor, y entender que no dependemos de nosotros, sino que seguimos siendo hombres frágiles, débiles y necesitados de tu gracia, Señor. En el nombre glorioso de Jesús, amén y amén. Mis hermanos, el Señor les bendiga y les guarde.